Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Paula y hoy quisiera dar respuesta a una pregunta que quizás en algún momento te has hecho y se trata de cómo se forma la personalidad narcisista. ¿Qué ocurre en esta persona con la que hemos tenido una relación que en lugar de convertirse en alguien de bien, una persona sana, se ha convertido en esta persona narcisista, esta persona que solo piensa en sí misma y que no trata bien a sus semejantes? Así que hoy vamos a profundizar y ver cuáles experiencias le tocaron a esta persona que han formado el ser humano que es hoy. Así que algunas personas me han preguntado si el narcisista nace o se hace. Y la respuesta es que el narcisista se hace, o más bien su ambiente y las experiencias que le ha tocado vivir han sido lo que han determinado la persona que él o ella es hoy. El psicópata es una persona que nace ya con una configuración o una estructura cerebral diferente a una persona normal, así que el psicópata nace, pero tanto el narcisista como el sociópata son productos de su entorno, de su ambiente y de las experiencias que le tocaron vivir desde que era pequeño. Habiendo dicho esto, es bueno que examinemos qué cosas han ocurrido en la vida de la persona narcisista para que se cree este tipo de personalidad. Hay tres componentes que son fundamentales para causar que una persona empiece a inclinarse hacia ser narcisista. Y estos factores son el temperamento con el que nace esta persona, la formación que le da su entorno y por último, la decisión consciente de ese individuo acerca de qué quiere ser o con qué conducta se siente identificado. Entonces, por lo general, la persona narcisista nació con un temperamento que le inclina más hacia convertirse en lo que es. La formación tuvo una crianza que no fue normal, una persona que fue criada en un ambiente que fue favorable para ser una persona de bien, no termina convirtiéndose en narcisista. Y también en algún punto la persona narcisista decide seguir esa línea de conducta. Entonces, ¿por qué hablamos de temperamento? Porque todos nacemos con algún temperamento desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Ya venimos con esa parte de nuestra personalidad y forma de ser determinada. Por eso veremos a algunos niños que nacen con un temperamento apacible, niños que tienen una inclinación clara hacia la empatía, hacia dolerse hacia los demás, niños altamente sensibles que nacen con una inclinación hacia el bien. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces hay niños que son un poco más difíciles de disciplinar o con un temperamento fuerte, un carácter fuerte. Y esto no necesariamente es un problema si los padres están haciendo su trabajo y empiezan a dirigir esa personalidad, ese temperamento hacia el buen camino. Entonces, muchas veces el niño narcisista, o perdón, el adulto narcisista fue alguien que tuvo una niñez donde no tuvo esa persona que empezó a ver el patrón desviado y lo corrigió. Y vamos a hablar de eso con un poco más de detalle más adelante. Pero también en algún punto la persona narcisista decide quién quiere ser. Hemos visto muchos niños que nacen quizás con un temperamento o carácter fuerte o que tienen esa inclinación a ser un poquito más difíciles de adecuarse a las reglas o de ser disciplinados, pero aún así deciden hacer el bien. O niños que han tenido una formación brutal o que han tenido una experiencia en el hogar horrible y nada de eso le detiene de ser una persona de bien. Estoy segura que en mi audiencia algunos de ustedes han experimentado una niñez horrible, pero aún así deciden ser personas empáticas y personas de bien. Así que nunca miremos a un narcisista y digamos, wow, nunca tuvo la oportunidad de ser algo diferente. Todo ser humano, no importa su temperamento, puede decidir llevar una vida
correcta y una vida hacia el bien. Así que no los excusemos, ellos tienen su mente funcionando con claridad. Así que no están libres de asumir la responsabilidad de sus actos. Así que hay varias condiciones que se dan en la niñez o en la formación de un niño o un joven para que se incline hacia el narcisismo. Y algunas de estas experiencias son tener una infancia difícil, no haber sido bien tratado en la niñez. Muchos de estos niños fueron tratados con muchísima crueldad. Muchos de ellos fueron influenciados por padres o madres narcisistas y aprendieron a comportarse de esta manera viendo a alguno de sus padres o tutores. Otras veces tienen a alguien de su entorno que es narcisista y se sienten identificados con esa persona, quizás un familiar extendido o una amistad que empieza a desviarles. Así que alguna influencia tienen de alguien que no les trata bien. Entonces, a menudo también el narcisismo viene siendo un patrón generacional. No sé si algunos de ustedes han notado que en la familia de la persona narcisista hay mucho narcisismo que va de generación en generación. Es muy común ver el narcisismo como un patrón generacional. También hay otro caso de una niñez que no parece ser tan dura, pero que tiene los mismos componentes que llevan a una persona a ser narcisista. Y es una infancia sin la adecuada supervisión, una infancia donde nadie estuvo pendiente a la dirección que estaba tomando la personalidad de este niño, y a veces es un niño sobreprotegido, que se le dan todos los gustos, un niño con poca disciplina y que no ha conocido el concepto de los límites y la palabra no. Entonces se le da todo lo que quiere, aprende que tiene derecho a lo que desee. Los padres no le entrenan en cuanto a cómo detener sus impulsos y que ciertas cosas no se pueden o deben hacer. Entonces este niño va creciendo creyendo que tiene derecho a hacer lo que quiera con los demás y más adelante se convierte en el adulto narcisista. Así que estas son algunas de las experiencias que suelen darse como un factor en la formación de este trastorno. Todos estos casos tienen un denominador común, aunque son casos muy diferentes, tipos de niñez muy distintas. De todos modos, tienen un factor común que sin lugar a dudas es lo que cada persona narcisista tiene como parte de su experiencia. Y se trata de la negligencia emocional. El adulto narcisista fue un niño que no tuvo la adecuada supervisión y la adecuada atención a lo que estaba ocurriendo en su vida interior. Sea que este niño fue criado por un padre o madre narcisista, obviamente no iba a estar pendiente a sus necesidades emocionales porque estaba demasiado concentrado en sus propias necesidades. Pero sea cual sea el caso, hubo un factor de negligencia con las necesidades internas del niño. La negligencia emocional no es más que no atender las cosas que un niño necesita para formarse de manera adecuada. Cosas como, por ejemplo, ser visto por sus padres o las personas de su entorno, ser escuchado, ser validado, ser supervisado, vigilado, tener tiempo de calidad con sus seres queridos, sus padres o tutores, también ser disciplinado y corregido y recibir afecto. Entonces, muchas personas narcisistas, por no decir todas, que en mi opinión es el caso, fueron víctimas de este tipo de conducta, de no ser vistos, no ser escuchados. Quizás los padres querían que se comportara de cierta manera y proyectaron sus propios deseos sobre ese niño, pero no le permitieron formarse como un individuo con necesidades, deseos e inclinaciones propias. Entonces no pasaban suficiente tiempo con este niño, nutriéndole, criándole adecuadamente, ni tampoco le dieron el adecuado afecto. Hay niños que sí recibieron mucho afecto, pero era un afecto no bien encaminado y realmente no suplía las necesidades emocionales que tiene este niño. Entonces,
Todos los narcisistas tienen una historia dura que contar de su niñez, de su experiencia. De hecho, por eso se quedan estancados siendo víctimas de sus experiencias y nunca trascienden a esas experiencias para convertirse en una persona de bien. Entonces, yo pienso que es saludable verlos con compasión porque fueron personas con experiencias realmente difíciles, pero no verlos con tanta compasión que se nos olvide que ellos tienen la responsabilidad de tratar bien a sus semejantes. No importa la historia que nos haya tocado, eso no es excusa para entonces ir y maltratar a otras personas. ¿Cuántos de nosotros, como decía anteriormente, no hemos pasado por esto y hemos optado tratar bien a nuestros semejantes? Así que no hay excusa. Sí es bueno verlos con compasión y con misericordia, pero no tanta compasión y misericordia que dejemos que hagan lo que quieran y no estorbemos sus malas conductas. Así que es importante también, si hay niños creciendo en tu entorno con padres narcisistas o por ejemplo te casaste con un narcisista y tienen hijos en común, que vigiles su crecimiento y su desarrollo emocional con el mayor detenimiento posible, porque la sociedad en la que vivimos tristemente está llena de narcisismo. La influencia es hacia ser cada vez más narcisista y menos empático. Así que creo que todos nosotros los que estamos informados de este problema, que empecemos a ayudar a los niños en nuestro entorno, nuestras familias, nuestra comunidad, a ser cada vez más personas de bien y menos narcisistas. Y en este contexto quiero compartir algunas destrezas emocionales o algunos puntos que debemos estar seguros que se están dando en los niños que están en nuestro entorno para impedir que ese tipo de personalidad siga propagándose y creándose. Y lo primero es la empatía. Una persona con empatía real no puede ser narcisista. Así que es sumamente importante que enfoquemos la crianza de los niños en ser personas empáticas, personas a las que les duele lo que le ocurre a otra persona, niños que tomen en cuenta las necesidades de los demás y no solo sus deseos o caprichos. Entonces, la empatía es sumamente importante en la crianza. De hecho, escuchaba a una psicóloga hablar de su propia experiencia criando sus niños y ella decía: me enfoqué en trabajar la empatía. Y una vez yo sabía que mis niños habían desarrollado empatía, ya yo sabía que mi trabajo estaba hecho. Ese niño iba a ser un niño de bien. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ella decía. Hay que trabajar la empatía. Un niño empático va a ser un adulto que va a velar por su propio bien, pero también el bien de los demás. Otro aspecto a trabajar es el reconocimiento de los errores y asumir responsabilidad cuando hacemos algo que no está bien, cuando ofendemos a otra persona, reconocer lo que hicimos. Una persona narcisista es incapaz de mirarse a sí mismo y decir lo hice mal. Quizás a veces lo dice, pero no es más que puras palabras. No va acompañado de un arrepentimiento real. Así que hay que trabajar en los niños el reconocimiento de nuestros errores. Y una forma de trabajarlo es modelándolo para ellos. Nosotros reconociendo cuando hacemos las cosas mal, pidiendo disculpas y los niños van emulando esas conductas. Lo siguiente es preocuparse por otros, por las necesidades de los demás, enseñándoles el impacto que sus conductas pueden tener sobre los demás. También saber que los demás son igual de importantes que ellos, que no son la única cosa que hay en el mundo, hay más personas y así como los deseos del niño son importantes, también los deseos de los demás son importantes y es bueno trabajar la diplomacia, el tomar en cuenta que todos en un grupo estén contentos y no solo una persona. Otro aspecto a trabajar es el desarrollar
una identidad propia, que el niño crezca siendo escuchado, que sus deseos, sus gustos puedan salir a la luz y se pueda expresar con libertad, de tal manera que no viva reprimiéndose a sí mismo para complacer a sus padres, sino que pueda ser auténtico y desarrollar una esencia, que es algo que la persona narcisista nunca pudo desarrollar. Así que los niños que saben quiénes son, su identidad y tienen muy claro lo que son, difícilmente caigan como presa de el narcisismo o también de depredadores en el futuro. También es importante validar las emociones y sentimientos del niño. Cuando exprese su tristeza, no decirle que no debe sentirse así, sino permitirle sentir sus emociones. Aun cuando se sienta airado, permitirle sentir su ira. Ahora bien, no actuar en base a ella y dar portazos o tirar cosas, pero sí sentir su ira, para que cuando sea adulto tenga la capacidad de regular sus emociones. Así que validemos sus sentimientos, sus puntos de vista, para que vayan desarrollando su propia voz y aprendan a manejar sus emociones de la manera sana. Y por último, integrar los límites a la crianza de los niños, que sepan respetar el no de los demás y no presionar para conseguir lo que quieren, entender que hay cosas que no se deben hacer y que ese lindero está ahí por una razón. Así que habiendo compartido todo esto, creo que es importante integrar todos estos conocimientos a la formación de las personas que están en nuestro entorno, incluso aplicarlas para nosotros mismos, para que este flagelo o este problema gigantesco del narcisismo vaya reduciéndose y no esté impactando negativamente a nuestra sociedad. Así que muchas gracias por acompañarme en este día. Dios te bendiga y Dios delante. Estaremos continuando con un tema similar a continuación. Así que estén pendientes, no duden en dejar sus comentarios y compartir sus puntos de vista y observaciones con los demás. Muchas gracias nuevamente y nos veremos en una siguiente ocasión. Adiós.